Amigos, buenas tardes. Aquí estamos en su espacio Análisis a la Luz del Derecho, aquí en esta emisora Magis 98.3 FM, como cada miércoles, como siempre, con un contenido que busca orientar sobre temas del ámbito jurídico a nuestra audiencia, que son abordados durante estos minutos por el doctor Miguel Reed a través de esta Magis 98.3 FM en internet, magisfm.ipl.edu.do, y ahora mismo en vivo también a través del Facebook Magis FM. Buenas tardes, doctor Reed. Buenas tardes, Alexander, y contigo a los demás seguidores de nuestro programa a través de las redes y las redes sociales. Magis 98.3 FM por el espectro de la radio. También a los seguidores por el TikTok Live, la versión live de nuestro programa. El día de hoy estaremos abordando un tema interesante que se deriva del tratado de la semana pasada y es vinculado a los niños, niñas y adolescentes. El miércoles pasado estuvimos abordando el tema del deber de cuidado en la protección de los NNA. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes tienen la responsabilidad sobre la protección de los niños, niñas y adolescentes? Viéndolo desde el enfoque de la ley, muy específicamente en su ley especial, que es de jurisdicción especial, la ley 136-02, respecto a protección de los niños, niñas y adolescentes, o código de protección, o código de niños, niños y adolescentes, o código del menor, como se conoce. En la semana pasada, para hacer una contextualización, abordamos y desarrollamos un análisis profundo a quiénes eran, a identificar, con el fin de identificar quiénes eran los responsables que llevaban a cargo lo que era el cuidado y la protección con los niños. Todo esto derivado de los hechos que se trataron en los principales portadas y titulares de hechos de sangre muy lamentable, donde varios niños perdieron la vida de una forma violenta en hechos separados, y que el programa trataba de hacer conciencia o intentar llevar a hacer conciencia a los padres, a la sociedad, al Estado, de quiénes era la responsabilidad del cuidado de un niño. Y la norma fundamenta de que esa responsabilidad primero se le atribuye a los padres y madres y tutores legalmente constituidos o establecidos por la ley, quienes tienen el deber de, primero que todos los demás entes, de cuidar a esos niños en todo el sentido de la palabra. Por otro lado, algunos principios que fundamentan esa ley 136 sobre el Código del Menor atribuye esa función en su principio octavo a la familia. La familia, en primer lugar, es la encargada, la responsable de vigilar que los niños tengan un disfrute de sus derechos. También, en otra parte, atribuye esa función de cuidado al padre, a la madre y la persona que tenga una responsabilidad judicial que se le haya atribuido. Hay tutores que los jueces le atribuyen la tutoría y el cuidado legalmente, oficialmente, a una tercera persona por X razones, y por lo tanto es que lo estoy haciendo mención aquí. Bueno, el tema de hoy es la otra cara de esa moneda. Ya sabemos quiénes son los responsables, pero también tenemos que ver la parte conminativa, la parte sancionadora cuando usted viola esas disposiciones o ignora, hace un caso omiso o incurre en una acción o una omisión. ¿Qué pasa con esto? Esto es precisamente para ponerle el punto a la I. Tú eres el responsable, pero esas responsabilidades te conllevan a tal sanción si tú la violas. Queremos desarrollarnos, actuar, manifestarnos en impunidad. A veces incurrimos en actos ilícitos o actos contrarios a la ley por desconocimiento. Otras veces conocemos precisamente, pero no se realiza la diligencia del lugar para corregir o sancionar esos hechos. Por ejemplo, nuestro Código Penal
actualmente vigente, no el nuevo, no el nuevo promulgado, que por razón de tiempo no quise extender todo lo que vamos a tratar hoy, sino dar un review panorámico e identificar algunas conductas que están tipificadas y sancionadas por la ley penal para que levanten conciencia. En relación a esto, hay involucrados algunos entes, como son los padres, madres, personas que están criando a un niño, tutores legales, formales y legales que la ley le ha depositado esa responsabilidad del cuidado, protección y de alimentación de los niños, policías que realizan labores de investigaciones e intervienen en algunos hechos que están vinculados a menores y que se pueden producir algún tipo de desenlace o alguna actuación procesal penal a los fines de traducirlo a la justicia de su jurisdicción especial. Tenemos otros importantes que ojalá tomen nota, como son los maestros o profesores, los directores de escuela, médicos y cirujanos que participan en actividades de la salud vinculado al estado de gestación de una mujer, al nacimiento de un niño. Ellos tienen una responsabilidad frente al Estado muy interesante de informar a la institución correspondiente sobre el nacimiento de ese niño, a los fines de, a partir de ahí, continuar construyendo algunas actuaciones importantes, como es en el registro de nacimiento, vivo o fallecido, y cada una de estas situaciones se desarrollarán de acuerdo a lo establecido por la norma. En ese sentido, hemos identificado algunas conductas o algunos hechos ilícitos que están dentro del catálogo de tipos penales manejados por nuestro Código Penal. Por ejemplo, tenemos lo que es el secuestro, traslado, ocultación y abandono de niños y niñas. Constituye lo que es un atentado contra la filiación. Filiación es la vinculación familiar. Cuando usted es culpable, hallado culpable por la acción de sustraer, ocultar a un niño o a una niña, cuando también se hace una maniobra fraudulenta de suponer o simular que un niño ha nacido de una madre diferente a la biológica, detrás de una trama para ocultar su verdadero origen o aplicar esa vinculación a un ser que biológicamente no realizó ese acto, en perjuicio de quien pudiera ser su madre biológica, que son parte de las acciones que se realizan cuando saben que a través de la historia han habido muchos hechos donde en distintos lugares de maternidad hay mujeres que se han robado niños, hombres que se han robado niños, y con X intención, venderlo o criarlo o darlo por ahí en crianza, todo esto en una serie de un concurso de infracciones y de hechos incorrectos. Cuando la persona que tenga a cargo un niño o adolescente, o sea, una persona que esté criando un niño, niña o adolescente, se lo ocultare o no se lo presentase a aquellas personas que sí por derecho le corresponden reclamarlo, su padre, su madre, un abuelo, un familiar directo de primero, segundo género, la ley establece sanciones claras para ese tipo de actos y para esa persona. Habla de 5 a 10 años de reclusión mayor. Solamente la sanción estaría dentro del rango de menor de 6 meses a 1 año en el caso de que haya ocurrido con un niño fallecido y que se compruebe de que haya fallecido y la razón del fallecimiento. Abandono, otro tipo de conducta es el abandono o maltrato a un niño, niña o adolescente. Dentro de ese tipo de conducta hay un catálogo, una categorización. Cuando una persona haya a un niño o a una niña recién nacida y no lo entrega al oficial del Estado Civil como establece la ley penal,
se le va a aplicar una sanción de 2 meses a 1 año de prisión correccional, exceptuando aquellos casos donde esa persona que halló la criatura, se hace cargo, lo cuida, lo alimenta, pero con la obligación de presentarlo a la autoridad del lugar, Ministerio Público, porque hay que hacer una investigación qué pasó ahí, hay que investigar qué pasó, de dónde provino, por qué ese recién nacido estaba abandonado. Y hay muchos casos, aquí mismo en San Cristóbal durante este año han sucedido varios casos de eso. Y en otros lugares que en caja, abandonado en basurero, abandonado en funda. Una situación totalmente inhumana y desastrosa en las interioridades del país también. El que teniendo a su cargo la crianza o cuidado de un niño, lo abandona en una institución pública o privada, cuando esa persona es padre, madre o un tutor, la ley establece una sanción de 2 meses a 1 año de prisión correccional. Todo esto para que esa persona no evada la responsabilidad, y todo esto una serie de medidas tendentes a aplicar el verdadero principio de interés superior del niño. Todo esto aplicando esa parte. El que abandona a un niño solitario en un lugar solitario, un niño menor de 7 años, lo abandona en un lugar solitario, también la ley le aplica, pero en este caso una sanción ascendente de 6 meses a 1 año de prisión. E incluye ahí quién mandó a realizar ese acto y quién lo ejecutó. Ambos incurren en ese hecho, son pasibles de aplicarle esa misma sanción. Ahora bien, hay un tema con los maestros y los profesores. El maestro o profesor que ordenare el abandono de un niño o niña, ahí la sanción es mayor por ser un servidor público. Habla de 6 meses a 5 años de prisión por incurrir en esos hechos. Eso es un caso, yo lo vi en la ley, pero esos son unos casos que son extremadamente extraños por la cotidianidad y la inmediación que hay entre los padres, entre los hijos. Si hemos visto unos padres que todavía son las 6 de la tarde y los niños están en la puerta de las escuelas porque se descuidan al mandarlo a buscar o a retirarlo. Y es una situación que las clases duran hasta las 4 de la tarde. Y si bien es cierto que algunos tienen responsabilidad, pero la ley lo señala, ese padre o esa madre o ese tutor o esa persona que lo está criando, lo obliga a darle protección y cuidado. Sobre eso hay un tema que vamos a ver ahí, sobre unas puntualizaciones que hace la ley y unas señalizaciones muy interesantes, porque hay muchos desenlaces fatales con niños que no hubiesen tenido lugar si la persona responsable hubiese actuado con ellos con diligencia, con cuidado y una observación, una vigilancia más cercana, un cuidado más cercano. Esos niños estuvieran hoy vivos, estuvieran hoy manifestándose con plenidad de vida, pero a veces no, la mayoría de los casos, yo me atrevo a decir que los padres son más de un 80% responsables de ese tipo de situación. ¿Por qué? Porque un niño menor de edad, 2, 3 años, 4, 7, 11 años, no se controla, no se debe autocontrolar por él mismo, no puede salir por ahí para la calle porque él le dio la gana, sin tener un paradero, sin saber para dónde va, sin usted saber qué él está haciendo. En nuestra intervención en el programa pasado hablábamos de que la calle era quien nos estaba criando a los hijos y esa misma calle es quien nos los está quitando a los hijos y a los nietos. ¿Por qué? Porque no hay una labor de supervisión. En la guardia y la policía se maneja una máxima. Si usted da una orden, usted tiene que supervisarla, vigilarla que se cumpla. Si usted no hace eso, es como si no se diera. Entonces, aunque no estamos en un régimen arbitrario y militar ni nada, pero dentro de la casa debe haber disciplina y orden, y usted asumir el rol que le corresponde. En unos momentos de estos que el Ministerio Público despierte y vea que tiene este tipo de herramientas para sancionar a padre, le pasó a eso a ese niño, usted no lo cuidaba, usted no le daba protección, no lo vigilaba, no le daba atenciones, entonces usted vamos a sancionarlo por eso.
De hecho, así lo establece el artículo 351-2 del Código Penal actualmente vigente. Establece sanciones para ese tipo de faltas y omisiones de los padres, que es un precepto penal mediante el cual pudiesen procesarse a muchos de esos padres que, a través de la investigación, el Ministerio Público determine de que también usted ha tomado parte en la desgracia o en el perjuicio que ha sido ocasionado a ese niño por la falta suya de supervisarlo, por la falta suya de vigilarlo, por la falta suya de tener control. Entonces vamos a procesarte por eso y sancionarte. Hay unos agravantes referentes al tema del abandono. No es solo que dejaron el niño menor de 7 años solo por ahí. No es que una persona lo mandó a abandonar a botarlo por ahí, a dejarlo tirado por ahí. Así mismo como dejan a los recién nacidos, que lo abandonan. Así mismo pueden dejar niños que no se valen por ellos mismos. Dime, ¿cómo se va a defender un niño de 7 años de edad en la calle de todos los peligros que hay? ¿Cómo se va a defender? Entonces, ¿qué hace? Si producto de ese abandono el niño menor de 7 años recibe o fue afectado o está perjudicado por una mutilación, una pérdida de algún miembro, una pérdida de algún órgano, entonces se hace responsable quien ordenó y quien lo llevó, se hace responsable por haber cometido heridas infringidas voluntariamente, aunque no haya sido esa persona que le haya infringido esa herida, pero para la ley lo responsabiliza como el autor de eso y le establece o prevé una sanción penal de 2 a 5 años de prisión. O sea, tú dejaste al niño abandonado, pero el niño perdió un brazo, perdió un dedo, le extrajeron algún órgano. En lo que se investiga los demás hechos, usted que fue quien lo llevó y usted que ordenó que lo dejaran ahí, para usted hay una sanción de 2 a 5 años de prisión nada más por eso, por dejarlo abandonado y que le pasara eso. Cuando el niño resulta muerto, niño o niña resulta muerto, entonces usted que lo llevó y lo dejó ahí, usted otro que ordenó que lo dejaran abandonado, le aplican una sanción de 10, se prevé una sanción de 10 a 20 años de prisión, aunque tú no lo hayas matado. Pero sin tu conducta no hubiese sido posible que haya ocurrido la muerte de ese niño. Dentro del marco ya de lo que es la jurisdicción penal ordinaria manejada por la jurisdicción especial de niños, niñas y adolescentes, hay algunos tipos de conductas que prevén sanciones que se tipifican o clasifican como abuso contra niños, niñas y adolescentes. Está el caso de cuando se priva ilegalmente de la libertad de un niño, niña y adolescente. En este caso, este precepto penal le hace la prevención a los miembros de la Policía Nacional porque son los que realizan las labores de arresto, labores policiales. Si usted arresta a un niño, niña, adolescente sin una orden y sin haber cometido un hecho, simplemente que resulta esa aprehensión por un arbitrario, porque usted lo quiso, la ley prevé una sanción de 6 meses a 1 año de prisión para esa gente que incurre en eso. Hay sanciones también para quienes cometen abuso contra niños, niñas y adolescentes. Ellos tienen 3 numerales, como es el abuso físico, que se refiere a cualquier daño físico en su parte de su cuerpo. Está el abuso psicológico, que es esa presión constante, esas palabras groseras, esas intimidaciones, ese abuso verbal que se comete contra niños. Y está también el tema del abuso sexual, que siempre, la mayoría de estos hechos, la mayoría de los niños que resultan con perjuicio siempre cae sobre el abuso sexual. O sea, por lo general, de cada 5, por lo menos 3 o 4 de esos casos, se descubre que también fueron abusados sexualmente o está involucrado el abuso sexual.
habla de que este otro abuso sexual, la práctica de un niño adolescente con los fines de satisfacción sexual, incurren en una sanción de 3 a 10 años. Recordemos el caso del pelotero con la señora madre de la menor, que ella resultó penada, ¿verdad? Sancionada penalmente por incurrir justamente en la violación del artículo 396. Literal C, y fue sancionada precisamente a 10 años. Fue sancionada a 10 años por los agravantes que se encontraron ahí. También la ley 136 prevé sanciones por el abuso cometido por sus responsables, padre, madre. La ley prevé una sanción para ellos de 2 a 5 años cuando el niño ha recibido un perjuicio, un daño sexual, psicológico, verbal, de mano de su papá, de su mamá o del tutor que está responsable de su cuidado. La ley prevé una sanción de 2 a 5 años. Hay sanciones también para la no supervisión de los adultos. Y son estos tipos de hechos donde los padres o madres dejan a los niños encerrados en el interior de su vivienda, los dejan encerrados en el interior de su vivienda sin cuidado y supervisión, y estos niños sufren algún tipo de percance. Si el Ministerio Público logra determinar esta situación de que el daño, el perjuicio le ocurrió a ellos dentro de la casa sin supervisión, hay sanciones de 2 a 6 meses de prisión. Para concluir, por falta de tiempo, nosotros no podemos abordar todos los temas todos los tipos de sanciones y la categorización de las conductas ilícitas o sancionables por esa ley especial en relación a la falta cometida o abuso cometido contra niños, niñas y adolescentes. Nosotros vamos a dejar hasta aquí esta parte, y en otra emisión de nuestro programa estaríamos abordando cualquier otro tipo de falta o sanción. Pero no sin antes reiterar que este tipo de programa no tiene la intención de señalar culpables ni nada, sino que estas informaciones sirvan para nosotros fortalecer nuestra función, nuestros roles dentro de los hogares, entender que todo está asumido a lo que es un régimen de consecuencias. Todo acto que usted realice o teniendo el deber de hacerlo, no lo haga, eso le puede conducir a usted a sanciones penales en su falta. Mire ahí, hay sanciones para la no supervisión y hay sanciones para el no brindar el debido cuidado, vigilancia y cuidado como manda la ley a aquellos padres o responsables de niños que no cumplan con esa función. Y esas sanciones van de 1 a 5 años de prisión. 1 a 5 años de prisión para esos padres que en algún momento, cuando el Ministerio Público despierte con este tipo de cosas, y en algunos hechos vamos a ver cómo padres van a resultar sancionados penalmente por incurrir en falta de este tipo. Bueno, doctor, gracias por acompañarnos como cada miércoles en este análisis a la luz del derecho aquí en Magis 98.3, y cómo la gente puede localizar al doctor Miguel Reid para una consulta sobre este tema u otros ámbitos jurídicos. Bien, estamos al contacto en el número 829-812-9841 a sus órdenes. Excelente, señores. Hasta aquí su espacio.